Buenas, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Sebastián, ¿de qué se trata este aumento, el porcentaje, para que quede claro, y lo que afecta realmente a ustedes, a los productores? Bueno, la verdad que, a ver, como primera instancia, las discusiones que se vienen dando a nivel del tema energía, de costo de energía, el año pasado Edersa recibió un 38% eh, de, ¿cómo se llama?, de aumento. De lo cual todos los años los aumentos del VAD se hacen en función de audiencia pública. Y bueno, la verdad que es lo que pedimos nosotros. Entonces hoy estamos rechazando porque bueno, hubo un pedido de aumento tuvo un aumento del 38% el año pasado y ahora vienen a pedir a principios de año, que ya habría estado cubierto con ese 38%, habría estado cubierto el tema inflacionario del 2020, pedir ya un 25% a partir de febrero, de lo cual me parece, a ver, no nos parece, sino que significa que la legalidad de todo esto es que pase por una audiencia pública y lo presenten ahí y presenten los requerimientos de cuáles son las necesidades. Es una locura de la manera como se están manejando y cómo quieren llevar a los costos de energía. Principalmente nosotros, nuestra actividad nos perjudican muchísimo, 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 teniendo en cuenta el consumo que tenemos. Pero en general esto es para todos, todo usuario de Río Negro, cada día se nos complica más el poder mantener estos insumos que son cada vez más caros. Ujú. ¿Cuáles son las medidas entonces a tomar? Y nosotros lo que hicimos fue una nota que ya presentamos al EPRE, pidiéndole que bueno, se rechazaba el pedido de aumento de DERSA y Ujú. que por otro lado se convoque a una audiencia pública, de lo cual nos permita expresarnos y estar en misma posición que la empresa, que puede argumentar y decir lo que pretenden en función de sus aumentos o sus costos, pero bueno, también tener en cuenta que se tenga en cuenta la parte también del usuario, de todos nosotros, no solamente los productores, sino siempre en las audiencias públicas participa de muchos sectores, pero bueno, pues que nos escuchen a todos y de esa manera buscar una alternativa media, más allá de lo cual justamente nosotros estamos trabajando. Seguramente esta semana se planteará a nivel nacional una necesidad de ver los costos en tema de impuestos, no solamente en la energía, sino también en el combustible, porque es muy caro y bueno, son dos insumos tan importantes para la fruticultura que hacen que el costo se levante bastante, que el costo sea bastante importante. Ujú. Sebastián, bueno, vos lo mencionabas, lo que tiene que ver con la inflación, del combustible, de la electricidad, entre tantos sectores, ¿no? Teniendo en cuenta esto, el año pandémico, la pandemia económica que sufrieron los distintos sectores aquí de la región, ¿cómo lo vivió y cómo está atravesando este verano el sector de fruticultura? La verdad que, a ver, lo que te puedo decir es que todos los sectores, todos los eslabones que tiene esta cadena, Ujú. tanto como hablamos de todos los insumos, combustible, Estado, impuestos, los empleados, todos tuvieron un aumento. En general, la mayoría fue todo arriba de la inflación, todos. No hemos visto un caso de todo el movimiento que se haya generado por bajo de la inflación. Ujú. Hasta los mismos sueldos de empleados en cosecha aumentaron más altos de lo que marca la inflación. Entonces, la realidad es eso, y en consideración de un sector de productores primarios, de los cuales no viven de la inflación o no van con la inflación, y de lo cual hoy es muy difícil porque no tenemos el resguardo legal ni como corresponde para poder cobrar lo que nos cuesta producir más la utilidad que necesitamos. Entonces, ese es el panorama que hay, el que sigue habiendo, no cambió para nada, por eso uno busca las decisiones políticas para cambiarlo, pero la realidad es que hoy el productor se encuentra con un aumento generalizado, una cosecha que bueno, se está levantando, que has tenido un costo
más o menos un promedio de entre un 15-20% por la pandemia, que ha sido generar toda una movilidad, todo un protocolo a nivel, ¿cómo se llama?, productivo, para el resguardo de la gente, para que no se contagien, para que podamos trabajar con la seguridad que merece el tema. Dado a que eso no ha hecho mucho no hay mucho sobresalto, la actividad sigue funcionando bien, no tenemos nada, y eso quiere decir que venimos haciendo las cosas bien, pero la realidad es esa, que lamentablemente los aumentos y los costos han subido muy por arriba de lo que es el costo de lo que es la inflación, declarada por el INDEC, y bueno, lamentablemente tenemos que ver cómo seguimos, porque a mitad de año va a ser imposible sostener las demás actividades culturales que hay en la chacra si seguimos de esta manera. Sebastián, vos hablabas de costos, hablabas de porcentajes. Si tenemos que comparar el febrero del 2020 con este febrero 2021, ¿en qué porcentajes estamos hablando de costos? ¿Y en qué porcentaje, si es que han sacado también de ganancias? Mira, tenés alrededor de casi un 40% en el promedio general de lo que es el costo. Si uno mira lo del año, como vos decís, de febrero a febrero, te encontrás con un costo de 15 pesos para el momento, para febrero del 2020, a un costo de casi hoy 24 pesos, casi entre 24 y 25 pesos, para, como se llama, para febrero de este año. Ese es el costo de producción, eso es lo que nos cuesta a nosotros en pesos hoy trabajar y mover todo el movimiento de la chacra, con la cosecha, con todo, con los grandes aumentos que tenemos y toda la proyección que se viene generando. 10 pesos fue, como te digo, que está más o menos alrededor del 40% de aumento en la general, entre todo lo que tiene que ver. Ha habido aumentos mucho mayores, otros menores, y bueno, eso ha hecho que... Pero la general, por eso dije que cuando declarado por el INDEC en un 36,1% de la inflación del 2020, a un aumento de un 40% de promedio, se muestra que ha habido un crecimiento en toda la cadena, en los aumentos que se van generando, pero no así en el producto del productor. Y bueno, ahí vamos a tener ese pasaje que estamos discutiendo, y que es donde no sabemos si podemos cubrir el costo, si el productor va a poder recibir los 25 pesos que tendría que estar recibiendo, y que prevemos que ni siquiera va a llegar a un promedio de 17, 16, 18 pesos. Sebastián, ¿qué conclusiones sacás de este año también con respecto a las exportaciones? Mira, viene habiendo un crecimiento. Ahora, para explicar esto, tiene dos situaciones. Ha habido un crecimiento en el consumo del último año, en el 2020, de frutas y verduras en el mundo. En la Argentina no fue la excepción. Eso hizo que se movieran muchos productos, no solamente la pera y la manzana, sino muchos productos del campo se movieran y se consumieran. Eso no implica que después se genere rentabilidad, que le derramen al productor lo que le corresponde, pero sí hubo un movimiento. Así arrancó el 2021. Entiendo que, a ver, uno por ahí, el miedo de la comunidad o de la gente era que en función de este virus, el comer muchas frutas y verduras nos iba a generar más anticuerpos, más ¿cómo se llama?, más vitaminas. Es la realidad. El consumo de frutas y verduras mejora el organismo y beneficia al cuerpo. Por ahí la gente, al pasar el tiempo, va dejando esa costumbre, porque no es una costumbre el consumo de frutas y verduras cotidianamente, en fuerza. Entonces, y esto pasa en todos lados. En algunos países del mundo que están más adelantados, sí hay un consumo muy, muy grande con el tema de frutas y verduras, pero en general es así. Entonces, como digo, arrancó la temporada con una exportación bastante interesante, lugares de Latinoamérica con mucha necesidad, lo que es Sudamérica principalmente, estamos hablando de los países limítrofes que con mucha necesidad, a ver, Paraguay, Uruguay, Bolivia, de los países, Brasil, bueno,
hay la mayoría de países sudamericanos que han crecido en el consumo, y bueno, y eso ha hecho que mejorara el movimiento. De Pero bueno, porcentajes después cuando uno lo mira no tenés los resultados. ¿Hay porcentajes que se puedan mencionar? Yo creo que estamos, como se llama, estamos dentro de los parámetros, te diría que casi normales, ¿viste? Porque se nota después la cantidad de fruta. A ver, esto pasa siempre en movimientos que el año se maneja con comercializaciones más o menos. Termina siendo que falta fruta. Hoy las exportaciones se están moviendo, lo que sí se frenó muchísimo es el mercado interno. Entonces, hoy el mercado interno está frenado, no se está moviendo mucha cantidad de fruta, y bueno, eso hace que vaya más lento. Pero bueno, el principio, el mes de enero y parte de febrero hubo un movimiento que es de costumbre, pero que en la porcentual de lo que vaya a ser el crecimiento de exportación para este año, y hay que verlo por lo menos con una mirada a marzo, y no la tenemos todavía del movimiento que puede haber. La gran apuesta entonces, Sebastián, por último, ¿se podría decir que va a continuar siendo Latinoamérica? Sí, yo creo que es un lugar importante como para desarrollar en función de las necesidades y de nuevos mercados y nuevos lugares que se pueden lograr. Y bueno, y después está la otra, que es el hecho del mercado, en fortalecer el mercado interno, generar mayor conciencia de consumo. Creo que eso es importantísimo, y bueno, los proyectos que estamos llevando con la federación, que es los comedores escolares y todo, es incentivar a los chicos a empezar a comer más frutas y verduras, y que es lo que estamos haciendo, y que bueno, esta semana estamos yendo a Buenos Aires para ver si podemos hablar con la provincia de Buenos Aires, para encaminar también la provincia de Buenos Aires y otras provincias más que estamos hablando, hasta Formosa, que está dentro de convenios que estamos generando con la federación, para generar ese consumo, esa cultura de consumo, yendo a los comedores escolares, y que el Estado consuma fruta para los chicos, y los chicos se empiecen a acostumbrar más a comer. Creo que ese es el camino para lograr crecer también a nivel mercado interno y lograr tener mayor consumo. Bien, estamos hablando gentilmente con Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Gracias, Sebastián, por el contacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo.